Hoy vamos a hablar sobre la tribu de Manasés, que va del 15 de agosto al 15 de septiembre. Manasés, una gran tribu de guerreros. Y una vez más yo los invito para que ustedes consigan algo con que anotar, un lápiz, un esfero, un bolígrafo, tomen un cuaderno, una agenda, un blog, una hojita o un talonario y tomen apuntes. Voy a ser muy breve en este día. Vamos a hablar cosas supremamente importantes de esta tribu de Manasés. Y recuerden que estamos hablando sobre el tema de las 12 tribus, las 12 casas, que son los diseños de Dios para los 12 meses del año, entre comillas. Y el antidiseño son los signos zodiacales que conocemos como Acuario, Piscis, etcétera, 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 porque no me sé más. ¿Listo? Lo otro es que dependiendo de las fechas de nuestros cumpleaños nos rige un tiempo, ¿no? Así como en las mismas casas del signo Acuario, que decían que los de Acuario son personas muy buena gente, muy amorosos y etcétera, etcétera. Lo mismo los que nacen en ese tiempo de Acuario es más o menos la casa de José. Entonces los que nacen en la casa de José son personas de autoridad, de gobierno, de riquezas, emprendedores y demás. Si ven, más o menos vemos la relación. Entonces esto es lo que queremos que nosotros entendamos. Pero también, como todo el diseño de Dios tiene un antidiseño. Entonces, así como las 12 casas que son Manasés y las que hemos venido hablando, tiene un antidiseño que son Acuario, Piscis y demás. Como características buenas de cada casa también hay unas características malas, ¿cierto? Entonces, para que estemos apuntando eso. Otra cosita como tip antes de continuar a hablar, hablábamos ahorita detrás de cámaras aquí con los que estamos en el set de grabación, que cuando estábamos en José veíamos las características de los que nacen bajo la casa de José, en su personalidad y en su carácter y en su identidad y en lo espiritual. Pero también es un tiempo que se abre en el espacio donde se mueven todas estas diseños y designios bajo esta casa, para que en ese tiempo todo lo que pongamos en práctica bajo ese designio fluya de una manera más favorable o con mayor victoria y poder de Dios. Quería recordar estos pequeños detallitos para que en esta casa pues le saquemos provecho. Otro detallito para recordar es que todas estas cositas nos influyen a nosotros en nuestro carácter y en el tiempo, pero la casa principal de este ministerio es la casa de José, que la casa de José cubre a todos los 12 casas que se encuentran aquí, de todas las personas que pertenecemos a esta gran familia, ¿cierto? Entonces en esa cobertura de José nos movemos todos, pero tampoco se desactiva las características de cada una de sus casas. Simplemente rige, o sea, domina o predomina la casa de José, pero siguen teniendo algunas de estas características y algunas de estas influencias, y dependiendo de su alineación al espíritu y al reino de Dios, asimismo son los diseños y las características buenas que se fluyen. Si su alineación es un poco chueca o alejada, pues entonces empieza a operar el antidiseño, o empieza a operar como las características malas. Amén. Entonces, dicho esto, vamos a entrar entonces en materia. La tribu de Manasés, y Manasés significa que se hace el olvidadizo o que hace olvidar, lo cual quiere decir que este tiempo, en este mes de agosto a septiembre, sí, esas personas tienen una característica negativa, que tienden a olvidar las cosas. Eso es correcto, ahí lo votamos antes. Pero también quiere decir que este tiempo es un tiempo de sanidad, de restauración, en donde se dejan las cosas atrás, en donde se puede hacer un alto en el camino y echar atrás, como dice el Señor, y nunca más acordarnos más de esas cosas. ¿Listo? Entonces es un tiempo interesante para resarcir todas estas cosas que de pronto nos causaban malestar. Amén. Entonces dice, es un nombre hebreo y bíblico que proviene del término menash, que significa olvidar. Dos personajes del Antiguo Testamento se llamaban así: el hijo primogénito de José, o sea Manasés, y Efraín, que era su segundo hijo, y con la egipcia Asnat, que era la esposa de José, y el 14º rey de Judá
Fueron 2 personas que se llamaron Manasés. Y el 14º rey de Judá se dice que fue el rey más idólatra que tuvo este pueblo. Nieto de José. Manasés era nieto de. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a leer unos pasajes bíblicos. Dice Génesis 48, 3 al 6. Vamos a ver la perspectiva o la visión de Jacob en cuanto a Manasés. Recuerden que estamos hablando de 3 visiones, también a través de estas 12 casas, que son la de Jacob, la de Moisés y la revelación que sale en Apocalipsis de Juan, que es el diseño restaurado de los últimos tiempos de las casas, o que está en el reino de los cielos en este momento de las casas. Jacob, Génesis 48, 3 al 6, y dice: luego Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Me dijo: mira, te daré muchos hijos, haré que tu familia se multiplique y tus descendientes conformarán una comunidad de tribus. Les daré estas tierras a tus descendientes y serán de ellos para siempre. Tus 2 hijos que nacieron en la tierra de Egipto antes que yo viniera serán como mis hijos. Efraín y Manasés serán para mí como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que hayas tenido después de ellos serán tuyos. Ellos recibirán una parte de la tierra que les dé a Efraín y Manasés. Quiero recalcar en este pedacito para que ustedes lo tengan ahí presente y tomen apuntes. Dice: tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera serán como mis hijos. Efraín y Manasés serán para mí como lo son Rubén y Simeón. Amén. Siguiente, sigue el versículo. Génesis 48, 11 al 16, el mismo capítulo, pero saltamos al 11 y al 16. Y dice: luego Israel le dijo a José: nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero mira, Dios me permitió verte a ti y a tus descendientes. Luego José bajó a los niños de las piernas de Israel y se postró rostro en tierra. José acercó a los niños y puso a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda. Por lo tanto, Efraín estaba a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Israel estiró su brazo derecho y puso su mano en la cabeza de Efraín, el menor, y luego estiró su brazo izquierdo y puso su mano sobre la cabeza de Manasés, el mayor, cruzando los brazos. Israel bendijo a José y le dijo. Vemos que dice que Israel bendijo a José. Otra cosa que quiero que resalten: Israel bendijo a José y le dijo. Estamos en el versículo 15 del capítulo 48 de Génesis. Que el Dios que mis padres Abraham e Isaac adoraron, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta hoy, el ángel que me salvó de todo peligro, bendiga a estos muchachos. Es para que así mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac sigan viviendo en ellos, y para que se multipliquen sobre la tierra. De ahí saltamos al 20 y al 22. Usted en su casa lo puede leer completo. No estamos exonerando estos versículos porque no tengan nada que ver, sino porque queremos proseguir rápidamente con lo que queremos hablar hoy. Pero usted lo puede leer completo, capítulo 48 completo. Ahí saltamos al 20, entonces aquí en la transmisión dice: entonces los bendijo ese día diciendo: la gente de Israel usará sus nombres para bendecir. Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Es una bendición muy tremenda, ¿no? De esta manera Israel hizo a Efraín más importante que Manasés. Y luego Israel le dijo a José: mira, me estoy muriendo, pero Dios va a estar contigo y te va a llevar de regreso a la tierra de tus antepasados. Te voy a dar algo que no les di a tus hermanos. Te voy a dar la montaña que les gané a los amorreos peleando con mi espada y con mi arco. Amén. Espero que hayan resaltado lo que les pedí. Entonces Jacob, la visión de Jacob dice que el ángel de Jehová que acompañó a Jacob durante todos sus días iba a acompañar a José, a Efraín y a Manasés. Esta casa de José
y de Efraín y de Manasés es muy poderosa, porque son 3 en 1. Curiosamente, ¿no? 3 en 1. No vamos a decir más para no entrar en polémicas, pero 3 en 1. Es importante ver ese poder ahí. 3 en 1. Y los símbolos también son 3 en 1. Se usa para la tribu de José, de Efraín o de Manasés, usan la carpa, o a veces usan el trigo, o a veces usan el águila con una espada. Entonces, carpa de dominio, el trigo de provisión de riquezas, y el águila con la espada es de poder, de autoridad y de siempre estar por encima de todo. El águila también representa a los profetas. Entonces es muy interesante ver cómo precisamente yo les hacía recalcar cómo Jacob bendijo a José, y a través de la bendición de José fue que extendió 2 bendiciones a Manasés y a Efraín. O sea, van juntas. Se podría llegar a decir, me atrevería yo aquí a llegar a decir que esa bendición es unida. De hecho, investigando el territorio, normalmente todas tienen fronteras, ¿sí? Y de hecho la palabra dice, bueno, la tribu de Efraín le dio su territorio de tal lado a tal lado, y la de Manasés de tal lado a tal lado, y la de José de tal lado a tal lado. Pero cuando se va uno geográficamente hablando, no hay límites. Y en cómo se desenvolvieron en la historia de ellos, analizando para hacer este mensaje, todo lo que hacían lo hacían siempre entre los 3, por así decirlo. Y las fronteras de ellos, digamos, donde terminaba una, terminaba como en la mitad de la otra, y así sucesivamente. O sea, estaban entrelazadas. No se podía hablar solo de la tierra de Efraín sin pisar la tierra de Manasés o la tierra de José. No se podría hablar de la bendición de José sin pisar la bendición de Efraín o de Manasés. No se podía hablar sobre las características o el respaldo de Dios sin el uno del otro. Entonces es interesante en cómo estas casas se desenvuelven en lo espiritual. Pero continuemos. Esta es la visión de Jacob, ¿no? Ahora, no sé si ustedes tomaron el aire porque no les dije, pero el último versículo que leímos, que fue el versículo 22 de Génesis 48, dice: te voy a dar algo que no les di a tus hermanos, hablándole a José. Te voy a dar la montaña que les gané a los amorreos peleando con mi espada y con mi arco. No se la dio a ninguno durante todo ese tiempo. Ahora, cabe también anotar que es muy interesante cómo las bendiciones de todas las tribus comienzan después de estas. O sea, primero bendice a José y a sus hijos, y después sí continúa con todo lo que hemos tratado en estos meses de las bendiciones que fueron hacia sus hermanos. Entonces es importante, y le dedica un capítulo completo. En la palabra, en la escritura, encontramos que todo el capítulo 48 es la bendición de Jacob hacia José y sus hijos. Todo el 48. Y el 49 es para los otros 11 o 10, si descontamos de una vez a Rubén y a Simeón. Entonces, es ver la magnitud del respaldo y la magnitud de la bendición que Dios tiene para los de la casa de José. O sea, para todos nosotros. Y para el que nace en este tiempo de Manasés, imagínense cuánta bendición más tiene, porque ya tiene una bendición tripartita. O sea, tiene el respaldo de la Trinidad. Santo Jesús, no lo quería decir, pero bueno, lo dije. Amorreos. Me puse a investigar quiénes eran los amorreos. Resulta que los amorreos en sí no era una raza exclusiva. Los amorreos dice que es una mezcla de muchas razas, ¿cómo se le llamaría ahí? Naciones o tribus paganas. O sea, los amorreos no eran unos solos, como decir los cananeos o los filisteos que hablan en la Biblia, sino es una mezcla de todos. Los amorreos es como cuando uno va y a nosotros nos dicen, llegó el evangélico, y uno dice, no, yo soy cristiano. Es lo mismo, le dicen evangélico a todos, a los Jesús solos, a los acompañados, a los trinitarios, a los que creen solo en el Espíritu. A ellos les dicen
a ellos, a todos nos dicen, inclusive a los católicos, a veces también los meten en la misma colada, a ellos los meten como cristianos, y nosotros también somos cristianos, entonces nos meten en un término genérico, algo así eran los amorreos. Amorreos era para designar a todos los idólatras o a los paganos, a los que no creían en Dios o por lo menos en un solo Dios. Eso eran los amorreos. O sea que cuando Jacob habla, te voy a dar algo que no les di a tus hermanos, te voy a dar la montaña que les gané a los amorreos peleando con mi espada y con mi arco. O sea que está hablando de algo más profundo. Y me puse a investigar en la historia de aquí y allá, más al fondo, y es algo profético también. Porque esta batalla que tuvo Jacob con los amorreos en la montaña, me puse a mirar cuál era ese territorio de esa montaña. Y dice que esa montaña era donde se encontraba Jerusalén. Pero obviamente en ese tiempo no se llamaba Jerusalén. Y Jerusalén vemos todo la connotación que tiene aún en el reino. Entonces, exacto. Y la ciudad de Dios aquí en lo terrenal fue arrebatada de los amorreos por el Padre, en este caso personificado en Jacob. Vemos la relación tan profunda, lo cual quiere decir que la Nueva Jerusalén es algo más allá de lo que uno se imagina. O sea, uno se imagina simplemente así una nueva ciudad hermosa, de cristal de oro y con ríos y cosas espectaculares y muchos diamantes y cosas poderosas, pero no es solamente eso, ¿sí? No es solamente eso en el plano imaginario, sino es algo terrenal, natural, pero también espiritual, pero también, o sea, es poderoso. No encuentro las palabras en este momento para describir lo que Dios me transmite y quiero yo transmitirle a ustedes con esto, cuando Jacob bendice a los de la tribu de José, de Efraín y de Manasés, diciéndole que les entrega lo de mamorreos. Entonces, los mamorretos estos. Esta designación se usaba también en sentido general para todos los habitantes de Canaán. Ezequiel indica acertadamente que era una población mezclada, miren esto, de palestinos, trayéndolo hoy en día, causado principalmente por continuas infiltraciones de otras naciones vecinas. Al describir a Jerusalén, era como un producto de unión entre amorreos, eteos, jebuseos. Allí era donde se encontraba Jerusalén. Los amorreos, a los que se les denominaba con esta designación de amorreos, eran aquellos que adoraban a falsos dioses. Los amorreos, cuando Salomón reinó, él los obligó a ser tributarios. Eran los que le pagaban para poder vivir y estar en ese lugar, a Salomón. Pero era un pueblo de muy malas costumbres, cuyo pecado iba en aumento. Y entonces, antes de pasar a la visión de Moisés, que es necesario empezar a decir aquí algunas características malas. Lo cual quiere decir que una de las influencias negativas que tiende a querer meter la mano en este tiempo y en las personas que nacen en esta designación es en la religión, es en la idolatría. Ajá. Exacto, entonces dice que una de las características negativas es la idolatría, esclavitud, deudas también podría ser, porque Salomón los hizo tributarios a los amorreos. Entonces este territorio tiene esa influencia volátil encima de querer meter como una especie de deuda a las personas, de verle siempre algo a alguien, ¿no? Pero no tanto en deuda, digamos, de bancos,
sino de pronto personas que no son capaces de pronto tan valientes de hacerlas por sí mismos, sino siempre tienen que echarle el pato a otro. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Que pasa es que no quería ser tan explícito, pero bueno. Usted me quiere, ¿cierto? Por lo menos, conocemos a alguien y vemos que necesita de Dios. Y entonces le echamos el guante a Ortega, vaya, ore por el vecino, vaya, no sé qué. Y entonces, bueno, Ortega obviamente como es un buen hijo de Dios, va y ora. Pero entonces esa persona ya le queda debiendo algo a, ¿sí? Porque no lo hizo usted, se lo mandó a hacer a otra persona. Entonces usted queda en deuda. Primero con Dios, que es el que pone la carga, y segundo con la persona que realmente va y lo hace, que en sí no tiene la carga. Eso también hace parte de ese ser tributario. Pero obviamente las deudas económicas también están ahí. Es una de las... El amor al dinero, sí, claro. Y malas costumbres, las mañas. Malas costumbres. Todos tenemos diferentes malas costumbres. Algunos se ven más que otras. Algunas son tan costumbres que ya no se ven. Pero siguen siendo malas costumbres. ¿Cuáles malas costumbres son? Ay, yo siempre me lo como frío. O no, yo no puedo almorzar sin un vasito de jugo sin azúcar. Por decir algo. ¿Sí? Puede llegar a ser una mala costumbre. O... de que yo siempre tengo que dormir hasta las 10 porque si no duermo hasta las 10 entonces me da mareo. ¿Sí? A otra que he escuchado, que pueda que sea cierta, pero pues para mí es impactante, ¿no? Que dicen, no, yo no puedo cocinar porque es que el calor me afecta. Entonces, para mí es impactante, pueda que sea cierto, pero eso es una mala costumbre. ¿Sí? Entre muchas otras cosas. No quiero entrar con muchas malas costumbres porque preciso tengo a dos personas que son de esta tribu aquí en el set, entonces no quiero ser como tan punzante, pero de todas formas, al que le caiga el guante, pues que se lo chante. Amén. Continuemos. Entonces era un pueblo de malas costumbres y dice que cuyo pecado iba en aumento. Esto me impacta también porque dice malas costumbres y cuyo pecado va en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo malas costumbres o malos hábitos son cosas que entre comillas no son contadas como pecado, pero que se ven feo, que nos hacen ver como groseros, como irrespetuosos, o como arrogantes o orgullosos. ¿Sí? Eso va para todos, para acá y para allá. Pero que nos pueden llevar al plano del pecado. Entonces, el tener una costumbre, un mal hábito de contestar o comportarme arrogantemente, me puede llevar a pecar. Entonces, acá dice, es un pueblo de muy malas costumbres cuyo pecado iba en aumento. Entonces me parece tremendo, para mí es tremendo porque lo que Dios me está diciendo a través de esta frase es que, ojo, si sigues viviendo de esa mala manera o con esas mañas, por así decirlo, aunque malas costumbres suena más bonito, porque malas costumbres, cuando uno le dicen mañas, uno dice cosas graves, ¿sí? Pero cuando le dicen malas costumbres, uno dice, pero son cosas chiquitas. Entonces, hago esa separación en esas dos. ¿Por qué? Porque a veces hacemos muchas cosas chiquitas, pero aún esas pequeñas horas nos pueden llevar al pecado. Y es lo que tenemos que tener cuidado en este tiempo de la casa de Manasés. Muchos hábitos pequeños que hemos tenido y hábitos que hacemos o hemos hecho desde chiquitos. Porque mi mamá me enseñó, porque mi abuela me enseñó, porque mi papá me enseñó, porque mi mamá me enseñó, o porque mi esposo me enseñó, o porque mi esposa me enseñó, o de pronto ni siquiera nos enseñaron, sino simplemente vemos y replicamos. O porque mi pastor lo hizo y entonces yo lo hago, o mi pastora. Entonces lo volvemos una réplica, un hábito, y puede llegar a veces a ser un mal hábito. Entonces debemos de tener muy en cuenta eso. ¿Un mal hábito cuál es? Estar de pronto haciéndole bullying a las personas con el tema de querer enseñarles o ministrarles. Eso es un mal hábito. Llegar tarde es un mal hábito. Comer sin orar es un muy mal hábito.
porque ese no solamente lo puede llevar a pecar, sino a la muerte. Dormir mucho. Moisés, Deuteronomio 33, 13 al 17. Dice, Moisés dijo esto en cuanto a José: que su tierra sea bendecida por el Señor, que reciba amplias lluvias del cielo y aguas bajo el suelo, que el sol le dé buenas cosechas, que cada mes le dé su mejor fruto, que las montañas antiguas y las colinas eternas le den buenas cosechas, que la tierra le dé lo mejor a José. Él fue separado de sus hermanos, por eso el que habita en el arbusto que arde le da lo mejor. Tremendo, ¿no? Ni siquiera cuando vimos la casa de José me vino esta revelación. Él fue separado de sus hermanos. ¿Quién? José. ¿Con quién? Por default, con sus hijos. Porque no, si a mí me llevan para alguna parte, no me llevan solo, me llevan con mis hijos y con mi esposa, ¿cierto? Dice, él fue separado de sus hermanos, por eso el que habita en el arbusto que arde le da lo mejor. ¿Cuál es el arbusto que arde? ¿O quién vio un arbusto que arde? O sea que para Moisés el arbusto que arde ¿era quién? Era Dios mismo. ¿Era quién? Que lo dijo en duda. El gran yo soy, como dice la canción. Para Moisés el arbusto que ardía era el gran yo soy, que le dijo, quítate tus sandalias porque estás. Y Jonathan, le voy a dar un coscorrón con el micrófono. Se lo sabe y le da miedo decirlo o no, no sé. Se quitó las sandalias porque estaba en un suelo santo, terreno santo. Estaba en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. O sea, y dice, el que habita en el arbusto que arde le da lo mejor. O sea, José era el consentido de Dios. O sea que nosotros somos los consentidos de Dios. Nosotros, la casa de mis sueños, Frame for Life, Ben y los de que nacieron en Manasés y Efraín, somos consentidos del Señor. Y creo que sí. Por lo menos en mi caso sí. Yo soy muy consentido de Dios. Mucho. Y los que están conmigo también. De pronto un nivel un poco más pequeño, pero por causa de la incredulidad, de la duda o de la terquedad, en algunos casos que también vamos a tocarlo en este tema. De pronto ese favor y esa gracia de Dios no se desenvuelve o no se desarrolla tan fuerte por eso. Porque pues obviamente al estar desalineado, pues Dios se abstiene un poquito, o sea, se retiene un poquito la mano antes de empezar a entregarle los dulces a sus hijos. Pero continuemos. Es majestuoso como el primer hijo de un toro, y sus cuernos son como los cuernos de un toro salvaje. Con ellos él reúne a las naciones, y aun aquellas de los extremos de la tierra, y esos cuernos son los 10,000 de Efraín, y son los 1,000 de Manasés. ¿Ven? Multiplicación. Tremendo, ¿no? Gobierno, expansión, territorio, dominio. Y Efraín y Manasés son como esos brazos de José para recoger, los brazos de Dios para recoger. Y en este momento me acuerdo de un pasaje y de una canción que dice que los campos están blancos, la cosecha está lista. O sea que nosotros estamos para recoger esa cosecha. Estamos en un tiempo de recolección de cosecha, pero Dios nos está preparando para purificar o santificar o eliminar cualquier influencia negativa de nuestras vidas. Manasés entonces es mencionado en la Biblia, el rey, como uno de los reyes más idólatras de Judá. Lo podemos encontrar, no lo vamos a leer hoy para continuar rápidamente, en Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 1 al 18, o en Segunda de Crónicas 33, del 1 al 9. Ahí podemos encontrar lo que se habló sobre el rey de Manasés. Este rey era muy idólatra. Otra de las cosas que podemos ver a través de lo que pasó con el rey Manasés es que las personas de esta casa, en su cuestión negativa, es que les cuesta obedecer a Dios.
son un poquito tercos. Dios les dice hagan algo y aunque saben y ven el arbusto ardiendo, les arde en su corazón para obedecer y para hacer. A Manasés dice que el rey de Manasés, Dios le advirtió, ojo que se está desviando, ojo que eso es idolatría, ojo con hacer eso, que eso no lo tolero, no lo agrado. Dice que Manasés no le hizo caso al Señor de retroceder su mal camino. Y Dios entonces se apartó de Manasés. Dice que fue llevado cautivo por los asirios. Y él, estando en cautiverio, recordó todas las veces que Dios le advirtió. Entonces dice que le rogó por misericordia al ser liberado, para ser liberado, y cuando fue liberado fue restaurado en el trono y abandonó sus caminos idólatras. Entonces, una de las influencias negativas de los de esta casa son un poquito desobedientes, son un poquito tercos, testarudos, ¿sí? Les cuesta hacer caso, les gusta primero estrellarse para ahí sí hacer. Porque Dios le habló al rey, pero obviamente no fue que Dios se le apareció al rey, le mandó un profeta a decirle, ojo, ojo y ojo. Solo vamos a decir ojo para no herir susceptibilidades. Y no se le hizo caso. Quién sabe cómo tomaron y quién sabe qué le habrán hecho al pobre profeta, pero no le hicieron caso. Hasta que Dios tuvo que, entonces, jalarle la pítica, como le he dicho yo a más de uno, y se lo llevó cautivo. Pero la promesa de Dios es tan grande, porque se los prometió que ellos iban a ser poderosos, iban a ser parte de los que iban a recoger esta cosecha de salvación, que Dios los sacudió, los zarandeó, pero los regresó cuando vio que su corazón se restauró. Claro, lo que estamos haciendo hoy es llamándole la atención a usted para que le obedezca a Dios, para que no sea testarudo y no tenga Dios que zarandearlo, llevarlo cautivo, y que quizás como el hijo pródigo tenga que comerse las algarrobas de los cerdos y el estiércol para que usted pueda entender que debe regresar a su papá. No hay que esperar a que eso pase. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque los de la tribu de Manasés son personas fuertes, de carácter fuerte, fortaleza física, aguerridos, guerreros. Entonces eso los hace también incrementar un poquito el carácter testaduro, porque hay que ver que también cuando uno es un poquito más débil en su físico, también tiende uno a ser débil en su carácter o en su voluntad, y entonces cede más rápido. Pero cuando uno es fuerte y aguerrido, le cuesta un poquito más, porque uno pone en su vida o en sus cosas, o como salía en el video, ¿cómo era que se llamaba el video? ¿La que compró las 12 casas? ¿No le pusieron nombre? Anacleta, la que sale en el mandamiento número 1 de Ben, dice, yo compré todas estas casas que pueden ver aquí, mire, con todo mi esfuerzo y trabajando, yo que voy a ir por allá. Esa es una característica de los de la casa de Manasés. Tremendo, ¿no? Cualquier parecido con la realidad. Entonces, voy a hacerle un resumen de las características. Es una persona idólatra, cae fácil, no, bueno, es una persona, no, porque estamos hablando son de influencias que tratan de desalinear a la persona. Entonces, es una de las influencias negativas son la idolatría, la religión. ¿Qué es religión? Rápidamente. No, es tratar de hacerlo en lo humano, en sus fuerzas, que la gente se desenvuelva en lo espiritual. Idolatría, religiosidad, terco, testaduro. Pues yo había puesto le cuesta obedecer a Dios, pero terco y testaduro como que aplica un poquito mejor. Pero, señora, rudo. Pero hay unas características buenas, interesantes, que son
siempre les gusta, bueno, está en el límite, ¿no? Esta característica está tanto para el lado negativo como para el lado positivo. ¿Por qué? Porque en el lado negativo las personas de Manasés siempre quieren más o siempre quieren algo nuevo. Y en ese siempre querer algo más caen en una frase muy polémica por acá, por estos lados, que dice: no. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Porque cuando no somos conformes, entonces decimos eso. Ay, ¿qué voy a hacer de mi vida? O yo no sé qué voy a hacer. No sé qué pasa. Bueno, esas cositas así por el estilo. Esa es en la parte negativa. Pero cuando hablamos de que tenemos que, no es que debemos de conformarnos. ¿Por qué? Porque una persona, un hijo de Dios, en el diseño de Dios, es bueno e interesante que vaya en conquista siempre. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Lo que pasa es que en el diseño de Dios, yo quiero más. ¿Qué es? Yo quiero más de Dios. Yo quiero más intimidad con Él. Yo quiero más estabilidad. Yo quiero más fuego. Yo quiero aprender más. Quiero sumergirme, conquistar nuevos territorios, pero en lo espiritual. Y sabemos que todo espiritual, verdad espiritual, tiene una verdad natural paralela. Entonces, si yo conquisto un territorio en lo espiritual, quiere decir que voy a conquistar un territorio en lo natural. ¿Sí? Entonces, por eso está en el límite. Puede ser una opción negativa el querer más, porque uno puede caer en el extremo de la decepción, de la derrota, de la tristeza, de la depresión, de la angustia y del fastidio de que, ay, ¿qué voy a hacer? Pero está en el límite de lo bueno también, porque es necesario que nosotros seamos parte de la conquista, porque una persona, un hijo de Dios, un guerrero de Dios, que se acostumbra, pues no sirve mucho, porque se puede conquistar más. ¿Cómo podemos hacer esta comparación? Dice que cuando el tiempo de la repartición, por así decirlo, de las tierras que conquistaron con Josué, de todas las tribus, entonces dice que los primeros que conquistaron o a que se les entregó la heredad fueron las tribus de Manasés. Pero le dijeron: mire, tomen, pero vamos, ayúdenos a conquistar el territorio de sus hermanos y luego sí regresen. Y dice que ellos no regresaron a su heredad hasta que no conquistaron todos los territorios. Y al final que conquistaron todos los territorios, se les entregó una porción más y se les dijo: tomen por causa de haber servido y ayudado a sus hermanos. Entonces, por eso es el límite bueno. Debemos de ser parte de la conquista. ¿Por qué? Porque Efraín y Manasés son los brazos del Padre para recoger las bendiciones, y fue lo que hicieron Efraín y Manasés. Fueron los brazos, porque a ellos se les entregó su territorio de primeras, pero fueron a recoger la tierra de sus hermanos para repartírselas. No solamente la pelearon, sino también la repartieron. Entonces, no sé, no respondo. Y Señor Jesús. Entonces, una característica buena es que son parte de la conquista. Siempre van en pos de nuevos territorios, y es lo que debe hacer todas las tribus, ir en pos de nuevos territorios. Siguiente característica importante e interesante: es defensor de nuevos invasores. Vemos que cuando hablábamos de los amorreos, decían que la tierra de Jerusalén estaba conformado por los amorreos, o sea, la mezcla de palestinos. ¿Y cuáles son los palestinos? Los hijos bastardos, los hijos fuera de la promesa, los hijos fuera de la voluntad de Dios. Y ahí pues habría mucha tela que cortar sobre lo que sería ser un hijo de bastardo. Sería interesante, pero lo tocamos otro día. Entonces, el antidiseño es que si está desalineado a Dios, se mezcla. Permite la idolatría, la religión, y sus malos hábitos hacen que caiga en pecado. Pero también vemos que eso fue causado por infiltraciones. ¿Cuáles son las infiltraciones? Lo que les hemos dicho. Hemos hablado muchas veces, pero el morir al yo lo hablamos. ¿Cuáles serían las infiltraciones? Juntarme con el enemigo.
mezclarme con personas que por más buena gente que sea, o por más que las queramos, son personas que definitivamente son parte de la descendencia de Caín. Estamos permitiendo una mezcla, abriendo una puerta. Y ahí sí, como dirían por ahí, el Señor, el que tiene oídos para oír. Amén. Yo ya tomé mis medidas y ya he estado sacando a esas personas. Pero soy yo, los demás pues cada uno mira a ver cómo lo hace, cómo sacude sus pulgas. Porque yo lo iba a hacer y el Señor me regañó en días pasados. Y me dijo, no Señor, eso no es problema suyo. Cada cual se estrella como quiere. Entonces me puse triste unos días, pero ya dije, bueno Señor, tú tienes todo bajo control. Entonces, es defensor de invasores. O sea que una persona en la tribu de Manasés, en el diseño de Dios, está pendiente y activo. Tremendo, ¿no? Mi esposa dijo, el águila es símbolo ¿de qué? Del profeta. Y curiosamente, algunos de la tribu de Manasés son profetas. O sea que deben estar activos para ver el mal o la maldad de las personas, ser atalayas, sí. Ya que tienen esa capacidad de ver, pueden ver el corazón y analizar y saber que por más que hablen bonito o por más que se vean tiernos los Winnie Poohs, podamos discernir y ver quién es de Dios y quién no. Casi siempre, exactamente. Casi siempre. Como lo hicimos esa vez con el personaje que vino aquí al garaje, ¿se acuerdan? Que yo le dije en juego, pero se lo dije en serio. ¿De parte de quién viene? ¿Te acuerdas? El señor me miró como que, tremendo. Pues yo se lo dije en juego para que no se me ofendiera, pero se lo dije en serio porque sus amistades son satánicas. Y por más caribonito y por más que me diga tantas cosas hermosas y me despeine y me lamba tanto, uno no sabe de parte de quién viene. Y por eso yo le dije ese día y no me contestó. No pudo contestar. Por eso también me puse más serio y cerré la puerta tan duro. No al garaje, sino espiritualmente hablando, y ustedes me entienden. Porque me di cuenta de parte de quién venía. Entonces un profeta debe hacer esto. O un paciente que venga de la tribu de Manasés debe de estar listo para la batalla y defender de infiltraciones. ¿Y qué son infiltraciones? ¿Qué es una filtración de agua? Vea lo poderoso de esta enseñanza. ¿Qué es una filtración de agua? Es una pequeña, minúscula abertura, pero minúscula literalmente, en donde empieza a llorosear, por así decirlo, lo digo así, llorosear como para que se entienda que es algo muy pequeño, agua. Y el agua, hablándolo en natural, dice que tiene tanto poder que puede romper una piedra. Y si una pequeña infiltración pudre la pared, el techo, el piso, la baldosa, la madera. O sea que una infiltración en una organización, una infiltración en una familia, una infiltración en un corazón. Porque es que es tan Winnie Pooh, pero me está haciendo infiltración. O sea que quiere decir que en algún momento me va a pudrir. Y cuando se pudre la madera, ¿se puede arreglar? Ya no hay nada que hacer. Cuando se pudre la baldosa, ¿se puede arreglar? Ya hay que poner otra. Cuando se pudre la pared, ¿qué hay que hacer? Tumbar prácticamente y volverlo a hacer. Cuando le cae hongo a la ropa por una filtración de agua, no hay nada que hacer. Por más de que uno lo lave y le eche de todo, ya no se arregla. Por eso un siervo de Dios, y un hijo de la casa de Manasés, de la casa de José o de la casa de Efraín, o un profeta o de la casa de mi padre, debe de ser un defensor de invasores, primeramente en su corazón. Y de su corazón pues va extendiendo la ola, ¿no? Lo que es en su cuerpo,
en su espíritu, en su alma, en su territorio. ¿Sí ven? Su mamá, su papá, sus hermanos. Para los solteros, ¿no? Esposo, esposa, hijos, su iglesia, su empleo. Ahí hay mucha tela de donde cortar. Lo importante es que en el diseño de Dios, o sea, que no tiene comba, o sea, no se le puede encontrar otra salida. Se debe proteger de las infiltraciones. Porque siempre el agua está buscando cómo entrar. Todas las casas en el primer piso de toda la tierra, me atrevería yo a decir, sufren de humedad. O sea que el agua, la infiltración, busca siempre cómo entrarse. Y los que construyen, los ingenieros civiles, los arquitectos, los constructores, maestros de obra, siempre buscan la estrategia de cómo hacer que no se infiltre el agua a la casa, por las bases ni por los techos. Eso es una eterna pelea entre los constructores. Y en lo natural, o sea que en lo espiritual, siempre debemos de estar atentos a las infiltraciones espirituales, naturales, emocionales, económicas también. Infiltraciones económicas también hay. Pero no vamos a extendernos más en esto. Segunda característica, o tercera más bien, característica buena del diseño de Dios, de Manasés, son personas fuertes, resistentes. O sea que esto es una característica que debe de tener toda persona, todo hijo de Dios, todo profeta, todo. Bueno, con lo que hicimos hoy uno se da cuenta que debe tener una fuerza para poder alzar a la gente y poderles hacer todo el tema de los sitios de cautiverio y iniquidad. Se necesita fortaleza física, también se necesita fortaleza espiritual y emocional, porque yo les voy a decir algo muy sinceramente. Alguna vez, hace mucho tiempo, hay personas que pueden ver el mundo espiritual bueno y el mundo espiritual malo, pero no todos tienen la fortaleza para ver un demonio, no todos tienen la fortaleza para ver varios demonios o situaciones complicadas espiritualmente hablando. Entonces se necesita fortaleza. Un guerrero de Dios debe tener fortaleza para permanecer, para no quebrarse en medio de la batalla. Amén. Entonces vamos a finalizar. La visión de Moisés, entonces, ¿cuál era? Dice: fuerza de búfalo para acornear a los enemigos. O sea, lo que Dios nos dice a través de Moisés es: ustedes están dotados de fortaleza espiritual como la de los búfalos, y natural también. ¿Para qué? No es simplemente para que usted se vea ¿sí? El mero macho, sí, sino para poder conquistar territorios, para desterrar a los invasores o a los enemigos y poder decir, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla y he ganado. Así que yo los invito a ustedes, allí donde están, y a todos nosotros, que nos pongamos de pie aquí en el set para finalizar este servicio. Tenemos la promesa del Señor de que tenemos la bendición tripartita, José, Efraín y Manasés, y que tenemos dominio, poder, provisión, riqueza, y recogeremos la gran cosecha espiritual, natural y material que Dios tiene para estos días, para sus hijos, los que están alineados. Pero es necesario que estemos alineados al Espíritu Santo de Dios, que estemos alineados al reino de Dios y su justicia, para que podamos realmente vivir bajo el diseño de Dios, de esta casa y de todo lo que es el reino de Dios para nuestras vidas. Familia, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo inmenso para ustedes. Recuerden, el martes estamos con
el devocional Adán y Eva, quinta parte. El miércoles estamos con nuestro servicio de oración con Adán y Eva. Creería yo que es esta parte y esperamos que terminemos el miércoles para que usted no se lo pierda. Así que los esperamos. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao.